Hola, es un gusto estar aquí de nuevo, aclarando las dudas de este podcast. Ando muy ansioso por comenzar. ¡Ese entusiasmo me agrada! Como siguiente invitado, tenemos a la Lic Rosa Sala. ¡Qué agradable volver a tenerla aquí! El gusto es mío. Gracias por volverme a invitar a este programa. Espero ser de mucha ayuda. ¡El placer es mío! Por volver a tenerla acá. Como siguiente invitado, tenemos a Lic en Contaduría, Jesús Trujillo. ¡Démosle un fuerte aplauso! Gracias por invitarme a su programa. Es un gusto volver a estar aquí. Verás que serás de mucha ayuda. Como siguiente invitado, tenemos nuevamente a Lic Luis Ernesto. ¿Cómo te sientes de estar aquí, Lic? Hola a todos los espectadores cibernautas. Es un placer volver a estar aquí y responder las dudas que tengan el día de hoy. Esa es la actitud, licenciado. Como último invitado, tenemos a la licenciada en Administración, Jenny Estrella. Es un gusto tenerla aquí, licenciada. Es un placer estar aquí, acompañándolos en este programa. Espero ser de mucha ayuda. Gracias a todos por haber asistido. Es un placer tenerlos en el programa. Bueno, arrancamos este podcast con un tema muy interesante. Concepto jurídico. ¿Qué quiere decir concepto jurídico? Si nos pudiera ayudar, licenciado Alberto. Claro, será un placer. El concepto jurídico es lo relacionado con el derecho, que es el conjunto de normas que regulan la conducta del hombre en la sociedad y establecen penas ante su incumplimiento. Cuando hablamos de estudiar ciencias jurídicas, nos referimos al estudio metódico y sistemático de las leyes civiles, comerciales, laborales, penales, administrativas, etc. O sea, de las normas que imponen coactivamente conductas o abstenciones establecidas por órganos del Estado, con potestad legislativa. Un claro ejemplo sería, si soy una persona que causa impuestos, en sí debo pagar mis impuestos. De lo contrario, si no pago, puedo llegar a ir a prisión. Bueno, aunque no niego, muchas veces la gente trata de evadirlos. Un claro ejemplo serían los pueblos, donde muchas veces ellos ni siquiera conocen lo que es pagar impuestos. Otro ejemplo es la renta de departamento. Si yo no llego a pagar lo que es mi renta, y si me llegaran a demandar por ello, un juez puede ordenar mi desalojamiento. Hola, saludos a todos los oyentes de este programa. Iniciaré comentando sobre la persona física, ya que es todo miembro de una especie humana con la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Los atributos de la persona física son personalidad jurídica y capacidad, nombre y domicilio, estado civil, patrimonio personal, nacionalidad. Todas las personas físicas son capaces de obrar, tienen la posibilidad de ejercer actividades comerciales, políticas y sociales dentro de una sociedad, respaldados por una jurisdicción que cubra sus derechos. Un ejemplo de ello somos tú, yo. Nosotros somos una persona física tal cual. Una persona moral o jurídica se designa en derecho toda aquella entidad de existencia jurídica que está constituida por grupos u organizaciones de personas y que es reconocida como una instancia unitaria
con capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones. Las personas morales no tienen existencia material o concreta, no existe como individuo, sino como una institución, pues son una ficción de derecho para dar reconocimiento a una entidad individual e independiente, que esté sujeta a obligaciones y dotada de derechos tal como una persona física. En este sentido, la persona moral es un organismo conformado y representado por un conjunto de personas físicas sobre las cuales recae la capacidad para la toma de decisiones. Por ello, la persona moral tendrá uno o varios administradores, un consejo de administración o una junta de socios que tendrá la responsabilidad de actuar en su nombre. Algunos ejemplos de personas morales pueden ser las empresas unipersonales, las asociaciones mercantiles, las fundaciones, las asociaciones civiles, las corporaciones, las empresas del Estado, las organizaciones no gubernamentales y los sindicatos. Muy interesante ese tema sobre persona física y persona moral. Ya nos dimos cuenta cómo desempeñamos como persona física. Continuemos con el siguiente tema. Y son los atributos de la persona. Si pudiera ayudarnos, Lick Ernesto, lo escuchamos. Pues antes de iniciar, quiero agradecerles por la invitación, también agradecer al público que nos está viendo. Vamos a hablar un poco sobre los atributos de las personas. Cuando hablamos de atributos de las personas, nos referimos a las características fundamentales que en el plano de lo jurídico embisten a la persona física y se conocen como atributos de la personalidad. Así, los atributos de la personalidad son el nombre, atributo por excelencia de las personas físicas, pues permite distinguirlas unas de otras. Se compone de dos partes que son el nombre de pila y el apellido. Estos últimos solían ser de los padres, anteponiendo el apellido del padre y posteriormente el de la madre. El domicilio. El domicilio de las personas físicas es el lugar donde residen habitualmente, y a falta de este, el lugar del centro principal de sus negocios. En ausencia de estos, el lugar donde simplemente residan, y en su defecto, el lugar donde se encontraren. Se presume que una persona reside habitualmente en un lugar cuando permanezca en él por más de 6 meses. El estado civil, ese va más allá del matrimonio. Ese se define como la relación jurídica entre una persona con su familia y los miembros que la componen. Este se compone por el nacimiento, la nacionalidad, la edad, la incapacidad, de ser el caso, la ausencia, en su caso, el sexo por el supuesto del matrimonio. La capacidad. Esta es, como su nombre lo sugiere, la aptitud de ser apta o adecuado para adquirir y ejercer derechos y obligaciones. El patrimonio. Si bien jurídicamente la definición puede ser un poco más compleja, coloquialmente podemos definir el patrimonio como todos los que la persona tiene, así como lo que le deben o debe. ¿Vale? Un ejemplo rápido que les puede dar a ustedes sobre atributos es el nombre que cada uno de nosotros posee, ya que esto nos distingue de unos y otros. Nombre. El nombre es una palabra que se le designa a cualquier persona con el fin de que esa palabra a la que llamamos nombre sirva como distintivo universal entre todos los demás. Un nombre puede ser concreto, el cual se establece desde el momento de su creación o nacimiento, o puede ser abstracto y se le denomina a partir de una circunstancia en particular, o una característica muy definida que contenga
y sus apellidos se adquieren de acuerdo a su parentesco con los padres. Un ejemplo: mi nombre es Jenny Estrella Castro Dorantes. El nombre de otra persona es Luis Alfonso Gutiérrez López. Así se podrán diferenciar las personas, ya que cada quien tiene nombre y apellido correspondiente. Bueno, por otra parte, el domicilio legal de una persona física es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté ahí presente. Existen varios tipos de domicilio. Real es aquel en que radica una persona con el propósito de establecerse. También existe legal, es aquel que la ley señala como lugar de ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no se encuentre ahí. Un claro ejemplo de domicilio real sería donde resido habitualmente. Si no tuviera un lugar donde residir, sería un negocio. Si no tuviera un negocio, sería donde me encuentro habitualmente. No importa si es la prisión. En sí el domicilio lo tenemos pegado. En sí es nuestra sombra. Y el domicilio legal es porque lo establece la ley. Por ejemplo, un menor de edad, el menor de edad tiene su domicilio legal. En este caso, sería el lugar donde viven sus padres. De seguro te han solicitado constantemente tu estado civil a lo largo de tu vida en distintos trámites, ¿verdad? El estado civil es la situación de las personas físicas determinada por sus relaciones de familia provenientes del estado del matrimonio o del parentesco. Establece ciertos derechos y deberes. Hay diferentes tipos de estado civil como 1. Casado. Se asigna este código solo para aquellas personas casadas legalmente y que viven con pareja. 2. Conviviente. Se asigna este código a aquellas personas que se hacen vida marital sin estar casados legalmente. 3. Anulado. Se asigna este código a aquellas personas separadas legalmente a través del juicio de nulidad. 4. Separado de unión legal. Se asigna este código a las personas que están casadas legalmente y actualmente se encuentran viviendo separadas. 5. Separado de unión de hecho. Se asigna este código a aquellas personas que convivan y que actualmente se encuentren viviendo separadas. 6. Viudo. Se asigna este código a aquellas personas cuyo cónyuge ha fallecido y que no conviven ni están casados nuevamente. 7. Soltero. Se asigna este código a aquellas personas que nunca han estado casadas y actualmente no conviven. Un ejemplo de ello es cuando vamos a pedir un trabajo. En la hoja de solicitud debes rellenar tu estado civil. Por lo general vienen 3: soltero, casado, viudo, o en cualquier trámite que ya sea de la escuela, trabajo, etc. Nacionalidad. Entendemos que la nacionalidad es el vínculo jurídico que existe entre una persona y la nación a la que pertenece. Es decir, la nacionalidad es la relación entre un individuo y un Estado, por el cual tiene obligaciones como el pago de impuestos, pero también recibe beneficios como los servicios públicos, seguridad, justicia, etc. En los Estados Unidos mexicanos la nacionalidad se puede adquirir de dos maneras: por nacimiento o por naturalización. La nacionalidad mexicana por nacimiento. El apartado A del artículo 30 constitucional establece que son mexicanos por nacimiento: 1. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. 2. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano. 3. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización. Y 4.
los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sea de guerra o mercantes. El apartado B del artículo 30 constitucional establece que son mexicanos por naturalización los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización, la mujer o el varón extranjero que contraiga matrimonio con varón o con mujer mexicana, que tengan establecido su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que el efecto señale la ley. Como dato curioso, si un niño nace en aguas internacionales, podrá obtener la nacionalidad de la bandera que lleve el barco. Y si se lo preguntan, sí, es posible tener doble nacionalidad, pero eso ya es tema para otra ocasión. Cambiando de tema, ahora hablemos sobre patrimonio. El patrimonio se define como el conjunto de bienes y de obligaciones de una persona, y se le considera como una universalidad de derecho, es decir, como una unidad jurídica. En el patrimonio se puede distinguir dos cosas, una parte activa y pasiva. Cuando hablamos de una parte activa, nos referimos que es la reunión de los bienes y derechos de la persona, pero exclusivamente aquellas que pueden tener una apreciación económica, por lo que se excluyen los derechos extrapatrimoniales. Cabe señalar que se llamarán bienes patrimoniales los inmuebles o raíces que son heredados de sus ascendientes, a diferencia de los bienes adquiridos o de adquisición, que son los que ganan por cualquier otro título que no sea el de sucesión. Se considera como parte pasiva del patrimonio las deudas que tenga adquiridas una persona. Un ejemplo de patrimonio puede ser un monto económico o bienes que podrían venderse para generar capitales, como un vehículo, un terreno o una casa. Capacidad. La capacidad son las cualidades que tiene un ente destinado para hacer una función. Existen dos tipos de estas: la capacidad de goce, aptitud de una persona para ser capaz de tener derechos y obligaciones. La capacidad de ejercicio, capacidad para que una persona se pueda valer por sí misma con sus obligaciones y derechos. La capacidad de realizar una labor está orientada a varios factores fundamentales. Uno de ellos es el destino que le fue adjudicado. Si algo fue elaborado para cumplir una función determinada, su única capacidad será la de cumplir esa función. Un ejemplo: tengo la capacidad de resolver un problema o tener la capacidad de un compromiso. Ahora, hablemos sobre el parentesco. El parentesco es el vínculo existente entre las personas que descienden unas de otras o de un progenitor común. El anterior concepto corresponde a la realidad biológica. El hecho de la procreación es el origen de este concepto de parentesco, también llamado consanguíneo. El derecho toma en cuenta estas fuentes primarias de la relación humana y crea otras más independientes de los datos biológicos para configurar su propio concepto de parentesco. Es la relación jurídica que establece entre los sujetos en razón de la consanguinidad, de la afinidad o de la adopción. Ejemplo: madre o padre es el vínculo biológico con el varón o mujer de quien se es hijo. Y hablando de madrastra o padrastro, es el vínculo adquirido con él o la cónyuge, el padre o la madre de quien se es hijo. Es muy interesante saber todo esto, el cómo desempeñamos ante la sociedad. Bueno, abordaremos otro tema muy interesante. Sería la patria potestad. ¿Se podrá ayudarnos, licenciada?
Claro que sí. Quisiera aportar este punto. Esta es obligatoria, pues los padres tienen la patria potestad, a no ser que la misma ley los prohíba de la patria potestad o los excluya del ejercicio. Agregaré este tema de suma importancia. Esta consiste en la facultad concedida al padre en beneficio exclusivo de la familia y de los hijos sometidos a él, a quienes debía protección. Facultad concedida al padre y en beneficio exclusivo de la familia y de los hijos sometidos a él, a quienes debía protección. La patria potestad se explica exclusivamente como un régimen de protección a menores no emancipados y sus características serían las siguientes. Es personal e intransmitible, por lo que los padres quienes deberán ejercerla a no ser que la misma ley los excluya del ejercicio. La patria potestad es un régimen de protección que ofrece las mayores garantías y de protección de los menores no emancipados porque cuentan con él. Es indisponible porque el ejercicio de la patria potestad no puede ser atribuido, modificado, regalado ni extinguido por la propia voluntad privada, sino por casos en la misma ley lo permita. Es importante señalar que los cónyuges pueden disponer sobre la guarda del hijo en escrito de separación de acuerdos por mutuo consentimiento, pero en caso en que la ley no permita, el artículo 660 LOPNA, la práctica potestad es irrenunciable en todas las cuestiones relacionadas con el estado civil y el derecho de la familia. Solo son válidas las convenciones expresamente autorizadas por la ley, de manera que no se amparan en las normas jurídicas conducentes, adolecen su nulidad. Constituye una labor gratuita porque es un deber natural de los padres. La patria potestad debe ser ejercida personalmente por el padre o la madre. La patria potestad durante el matrimonio sobre los hijos comunes corresponde al padre y a la madre, según el artículo 349. Un ejemplo de ello son nuestros padres en dado caso en que aún se encuentren con ellos. Supongamos que sí, ellos desde nuestro nacimiento tienen la obligación de ver por nosotros, ya que así lo estipula la ley. Esto hasta nuestros 18 años cumplidos, ya que de ahí somos mayores de edad y tampoco nos hemos emancipado, ya que en dado caso, veamos, nosotros seríamos ante la ley capaces de ejercer nuestras obligaciones. Así que disfruten. Vaya dato interesante de la patria potestad. Sí que andamos aprendiendo mucho hoy. Continuamos con el siguiente tema, adopción. Si nos pudiera ayudar, licenciado Jesús Trujillo. Adopción. En sí, la adopción en un ámbito legal es una decisión judicial en la cual una familia en concreto y definida opta por un niño, niña o adolescente para convertirlo en parte de su familia, como hijo o hija de estos, de manera completa y definitiva. Se reconoce como una filiación artificial, ya que en la mayoría de los casos no hay ningún parentesco entre los adoptados y los que adoptan, que se condicionan por el hecho que es un hijo biológicamente ajeno a lo que sería un hijo propio, pero que llega a tener todos los derechos de un hijo natural. Los requisitos son ser persona mayor de 21 años de edad y al menos 10 años más que la persona a adoptar, tener medios para proveer alimentos, identificación oficial vigente, acta de matrimonio o sentencia de concubinato, comprobante de domicilio, identificación oficial de 2 referencias familiares, fotografía tamaño infantil del o los solicitantes. Gracias por la explicación, Lick, sobre la adopción. Continuamos con matrimonio. Licenciado Ernesto, si pudiera ayudarnos. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el matrimonio. Es un contrato civil por el cual un solo hombre y una sola mujer se unen en sociedad para perpetuar la especie y ayudarse en la lucha por la existencia. La celebración del matrimonio es un acto solemne que debe realizarse ante el funcionario que establece la ley y con las formalidades que la misma exige. Ahora vamos a hablar sobre qué impedimentos
hay al contraer matrimonio. La falta de edad requerida por la ley cuando no haya sido dispensada, la falta de consentimiento del que conforme a la ley tiene la patria potestad del autor o del juez en sus respectivos casos. El parentesco por consanguinidad, por afinidad o civil sin limitación de grado en línea recta, ascendente o descendente. El parentesco por consanguinidad o civil en la línea colateral igual entre hermanos. El parentesco por consanguinidad en la línea colateral desigual entre tíos y sobrinas, y al contrario que estén en tercer grado. El delito de homicidio consumado o intentado cometido contra uno de los cónyuges por quien pretenda contraer matrimonio con el excónyuge de aquel, así se haya disuelto el matrimonio por el homicidio, muerte natural, nulidad o divorcio. La fuerza o miedo graves, el alcoholismo crónico, la impotencia física incurable para entrar en el estado matrimonial o cualquier enfermedad que sea además contagiosa y hereditaria. Un ejemplo que podemos poner es el matrimonio que contrajeron nuestros papás. Esto al recurrir ante las autoridades competentes para llevar esto a cabo. Es importante saber este tema para que la piensen más, si en verdad quieren casarse. Creo que es muy interesante informarse bien sobre ese tema. Continuamos con el último tema del programa: divorcio. Si pudiera ayudarnos, Jenny. Divorcio. El divorcio es la acción que disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en actitud de contraer otro. La sentencia de divorcio fija la situación de los hijos menores de edad, lo relativo a la división de los bienes, el pago de alimentos como acciones fundamentales por parte de la autoridad jurisdiccional. Tipos de divorcio: divorcio voluntario contencioso, divorcio administrativo, divorcio necesario o casual, divorcio unilateral por vía judicial. Un ejemplo: mis papás se encontraban casados, pero por una decisión, pues decidieron divorciarse. Entonces hacen la división de bienes por partes iguales, al igual que la patria potestad queda en juicio. Gracias, Liv. Por eso no se casen, para que no lleguen a esa etapa. Ya casi estamos por concluir esta misión, pero remarcaremos todo lo que vimos en esta emisión. Si pudiera ayudarnos con su conclusión, Lic Alberto. Estos temas en sí son fundamentales, ya que debemos saber cómo colaboramos nosotros en la sociedad. Por decir, uno tiene que saber las obligaciones que tenemos con el Estado, la nación, ya sea los impuestos que debemos pagar, las reglas que nos imputan como persona física. Por decir, ya que sabemos nosotros como persona que somos una persona física ante la sociedad, debemos saber que contraemos lo que son obligaciones y derechos sumamente importantes. Por decir, mis obligaciones son pagar impuestos, aunque sabemos, hay gente que trata de evadirlas. Por decir, en los pueblos hay gente que ni siquiera sabe de qué son los impuestos y por ende los ignoran. Bueno, también como persona física hay que saber que contamos con atributos que son el nombre. Claro, toda persona debe tener un nombre, algo con que lo diferencien del resto. También un estado civil, que sería entre casado o soltero. Actualmente solo se mencionan esos dos. También debemos contar con un patrimonio,
Aunque digan, ¿pero cuál? Si yo soy pobre. Siempre hay patrimonio, aunque no cuenten con flujo de efectivo. Tu patrimonio en sí es tu casa, el terreno donde se construyó tu casa, etc. También tenemos a la nacionalidad, por decir, una persona que nazca en territorio mexicano, por ende ya es mexicano. Pero también hay otros ejemplos, por decir, una persona gringa y un mexicano que tenga un bebé. El bebé va a adquirir la nacionalidad de donde nazca, aunque hay una diferencia de todo esto, lo que es una persona moral. Pero este concepto no es una persona, sino una organización, ya sea una empresa o país, por ejemplo. Igual ellos como organización poseen atributos, ya sea el patrimonio, su nacionalidad, aunque este patrimonio es ajeno a la persona física al que le pertenece la organización. Aunque no entiendo por qué al mexicano como persona física le encanta endeudarse con personas morales, ya sea Electra, Coppel, dice que mejora tu vida, pero puras deudas. Estos actos de endeudarse como persona física con una persona moral pasan a nivel nacional. Un ejemplo, el presidente, que es una persona física, pero representa lo que es una persona moral, que sería el país. Como lo mencionamos en sí, somos fans de adquirir deudas. En este caso, el presidente solicita un préstamo de dinero, ya sea al Banco Mundial o a Estados Unidos. La deuda en sí no es con el presidente, sino con la persona moral, que sería el país. ¿Y a quién le toca pagar esta deuda? Es a nosotros los mexicanos. Cambiando de tema, también en sí debemos tener en cuenta las personas que son capaces de ejercer sus obligaciones y a las que no. Por decir, los menores de edad, los mayores privados de inteligencia, o por locura, o una persona alcohólica que no puede dejar la bebida, por ende es incapaz ante la ley. Alguien debe responder por él, ya sea sus familiares. Bueno, uno de los temas macabros de los que no me gusta es el matrimonio. En sí, es un contrato donde vendemos nuestra alma al diablo. Imagínate, compartir tus bienes con otra persona. Como que no, ¿verdad? Aunque existe la opción de casarse por bienes separados. Esa es una buena opción. Aunque a muchos no les importa eso y se casan por bienes compartidos. Pero si su cónyuge es mañoso, les puede quitar gran parte de sus bienes. Aunque si ya no te gusta tu matrimonio, existe la opción de divorcio. Aunque ciertas parejas que me cuentan sus experiencias dicen que es desagradable esa parte, porque en sí deben decidir ante un juez la patria potestad de los niños, quién se va con quién, y supongo eso es doloroso para cualquier padre o madre. Por eso no se casen, vivan en unión libre y notarán la diferencia. Claro, eso no los exenta de sus obligaciones que tienen con los hijos. Ese es mi punto de vista el día de hoy acerca de los temas que abordamos. Muy buena conclusión, Alberto. Hoy sí que aprendimos cosas nuevas. Continuamos con la conclusión de la licenciada Rosa Isela. ¡La escuchamos! En este tema se me hizo de suma importancia. Hablamos de muchos puntos de interés, ya que tratamos de personas. Cada uno de nosotros somos personas con derechos, obligaciones, leyes que nos protegen. Esto le es correspondiente a cada persona desde su nacimiento. Hay personas morales, como nos explicaba el compañero, como una sociedad civil. También tienen obligaciones. Todo tipo de persona le corresponde un nombre, apellidos. De hecho, hay algunos nombres penalizados en diferentes estados.
A esto le sigue el domicilio, un lugar en donde se reside actualmente. Se ha dado casos en personas que no son del estado y se convierten en gobernadores de ahí. Eso da porque han vivido ahí por más de 6 meses y la ley de dicho estado se lo permite. Se continuó con el tema de estado civil. Eso hace referencia a las personas que sí se encuentran casadas, solteras, viudas. Todo el caso se continuó comentando de la nacionalidad. Capacidad. Después comenté un tema de importancia de la patria potestad que todo padre o al menos madre tiene con obligación de cuidar y proteger a un niño, ya que hoy en la actualidad se ha visto muy notorio los malos padres que se desobligan del cuidado del niño. Tantos casos que el niño tiene que dejar la escuela y ponerse a trabajar. Se habla otro tipo de caso, ya que el niño adolescente gana dinero y es maltratado por dichos padres, él crea una emancipación. Y así como los padres se desglosan de las obligaciones que tienen con dicho menor. Cabe aclarar que para la emancipación tiene ciertos criterios para poder realizarlo, como debe ser mayor de 14 años para poder realizar este tipo de trámite. También existe la adopción, ya que esta se da por muchos niños abandonados o dejados por sus padres, al fin y al cabo irresponsables, ya que cual la ley lo estipula, no se están haciendo responsables de su obligación con el niño. Para esto, se necesitan criterios que se deben cumplir, que son estrictos como lo mencionado. A veces de ello es el matrimonio, ya que también tienen obligaciones que se tienen a cumplir, ya que si no se puede abrir un divorcio y este va a ir dependiendo de los acuerdos que tengan las exparejas. O si terminan en malos términos, se abre el caso con el juez y los abogados. Como escuchamos, hablamos de temas que son importantes, nos contribuye como personas y nuestras acciones toman parte en todo lo que vimos el día de hoy. Como sabrás, he mencionado la vez pasada, todas nuestras acciones son previstas y ya están estipulados en las leyes, derechos, obligaciones que contraemos. Así concluyo, les agradezco por su tiempo y atención. Soy su servidora Rosy Ruiz y fue un placer estar con ustedes en esta transmisión. Gracias. Me da gusto que hayan asistido al programa de hoy. Sí que estamos aprendiendo. Continuamos con la siguiente conclusión. Licenciado Trujillo, lo escuchamos. Claro que sí. Es muy importante saber los derechos y obligaciones que tenemos por el simple hecho de nacer. Conocer nuestros deberes fiscales nos podrá ahorrar muchos malos entendidos. Además que conocer estos nos ayudará a desarrollarnos de manera fluida y sin muchas complicaciones en nuestro entorno laboral o si decidimos hacer algún emprendimiento. Alguna vez escuché que muchos de los emprendimientos que tiene la gente no funcionan o tienen muchos problemas debido a que desconocen sus obligaciones fiscales. Conocer nuestras obligaciones es importante, pero es igual de importante conocer los derechos que tenemos por cumplir con nuestras obligaciones. Exigir que estos se cumplan tal cual están escritos. Si somos responsables con nuestras obligaciones, entonces también el gobierno debe ser responsable de cumplir nuestros derechos, que no nos dé miedo exigirlos. Cuidar nuestro patrimonio y nuestra herencia no es tan difícil como pensaríamos. Es bueno dejar todo en orden y claro para que el día en que nos tengamos que ir, nuestros descendientes no tengan problemas al hacer los trámites correspondientes. Igual para evitar crear conflicto entre ellos y empiecen una batalla legal para quedarse con lo poco que dejemos. Hacer un testamento podría evitar que estas peleas se salgan de control, evitar una desgracia. Excelente conclusión. Cada uno de ustedes tiene buenos puntos de vista. Pero proseguimos con el licenciado Ernesto. Ya para concluir en esta sesión, vamos a recopilar todo lo que vimos hoy. Como primer punto, hablamos sobre persona física, y el cual vimos que puede ser cualquier persona, ya que abarca a toda la especie humana.
Aprendimos también que toda persona física posee atribuciones, las cuales son la personalidad jurídica, el nombre, domicilio, estado civil, patrimonio, nacionalidad, entre otras. Vimos cuál es la finalidad de cada una de estas y en qué consiste. Otro tema que se abarcaron fue personas morales y vimos que esta está constituida por grupos u organizaciones de personas. Podemos poner como ejemplo una corporación en donde hay personas morales o alguna organización gubernamental. Esos conceptos que se hablaron el día de hoy nos ayudarán a entender la diferencia de persona física y moral. También nos ayudará a conocer las atribuciones que tenemos cada uno de nosotros, persona física, y también a conocer la finalidad de cada uno. También aprendimos los atributos de las personas como lo son el nombre, el domicilio, el estado civil, el patrimonio y la capacidad. Todo esto son las características fundamentales que poseen las personas físicas. ¿Alguien se ha preguntado para qué nos sirve nuestro nombre? Cuando se habla del nombre, ese nos sirve como distintivo universal entre todos los demás. Así que podemos decir que nuestro nombre es único y que nos hacemos distintos a los demás que están a nuestro alrededor. Se continuó también comentando sobre el matrimonio, un tema sumamente importante para cada uno de nosotros. Aprendimos que el matrimonio es la unión de un solo hombre y una sola mujer en sociedad con la finalidad de perpetuar la especie. Pero no solamente eso vimos hoy, sino también vimos qué situaciones hacen que no se lleven a cabo un matrimonio, como por ejemplo ser menor de edad, o también como lo es el caso del alcoholismo crónico, ya que esos hacen que no se pueda realizarse dicho acto. Ahora vamos a lo contrario y un poco feo. Vamos a hablar de divorcio. Pudimos aprender a través de la explicación de mis demás compañeros licenciados que el divorcio consiste en la acción en la que se disuelve el vínculo de matrimonio y deja a los cónyuges en actitud de contraer otro. Y también hay varios tipos de divorcio, como lo son el divorcio voluntario, divorcio administrativo, divorcio necesario o causal, divorcio unilateral por la vía judicial. Con eso terminamos. Espero que esos temas tratados este día sea de mucha ayuda a todos los que nos están viendo. Quiero agradecer a los demás compañeros licenciados por haberme invitado y poder participar con ustedes. Que pasen un excelente día. Saludos. Actitud de contraer otro. Y también hay varios tipos de divorcio, como lo son el divorcio voluntario, divorcio administrativo, divorcio necesario o causal, divorcio unilateral por la vía judicial. Con eso terminamos. Espero que esos temas tratados este día sea de mucha ayuda a todos los que nos están viendo. Quiero agradecer a los demás compañeros licenciados por haberme invitado y poder participar con ustedes. Que pasen un excelente día. Saludos. Gracias. Ya para terminar esta misión, tenemos a la Lic Jenny. ¿Se nos pudiera ayudar con su conclusión? Claro, con mucho gusto. Como conclusión, es importante el saber sobre cada tema del que les hemos hablado. Son temas muy interesantes y son varios, demasiado, ya que sabremos el cómo ir abordando cada uno de ellos, como es el caso de concepto crítico. Mencionamos que es un conjunto de normas las cuales regulan la conducta de las personas. Sus subtemas son persona física, en la cual decimos que es todo miembro de una especie humana y adquiere derechos y obligaciones, tales que pueden ejercer sus actividades de cualquier tipo como comerciales, políticas y sociales. Y la persona moral está constituida por un grupo de personas u organizaciones y la reconocen como instancia unitaria. Atributos:
personas que se refieren a las características fundamentales que en el plano de lo jurídico sus subtemas son nombre. Se le designa a cualquier persona con el fin de ser distintivo. Domicilio legal de una persona y es donde la ley fija su residencia para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Estado civil, situación de las personas determinada por sus relaciones de familia, ya sea del matrimonio o parentesco. Algunos ejemplos son casado, conviviente, anulado, separado, de unión legal, viudo o soltera o soltero. Nacionalidad es un vínculo dirigido que hay entre una persona y el Estado. Estos pueden adquirirse de dos maneras, ya sea por nacimiento o por naturalización. Patrimonio es el conjunto de los bienes y obligaciones de una persona y se le considera como unidad jurídica. En este caso se distinguen dos cosas, una parte activa y otra pasiva. Capacidad, cualidades que tiene una persona para hacer una función. Existen dos tipos, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Parentesco, vínculo que hay entre las personas que descienden de un progenitor común, en el caso de la patria potestad también. Mencionamos los subtemas de la adopción. Es un ámbito legal y una decisión jurisdiccional, en la cual una pareja opta por un niño o niña para formar su familia. El matrimonio, contrato civil en el cual un hombre y una mujer se unen en sociedad. Y por último, el divorcio es la acción que disuelve el vínculo del matrimonio y deja a las personas que puedan contraer otro. Como podrán darse cuenta, estos temas sí son muy importantes y abarcan mucha información, los cuales ya fueron mencionados con anterioridad. Se los resumí un poco. Muchas gracias por su invitación y esperando que toda esta información y los puntos que se trataron en este día sean sumamente importantes para cada uno de nuestros audioyentes. Excelente día y un saludo cordial a todos.